en el libro de San para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Gloria a Dios. Invitar a los hermanos o amigos que están conectados a través de esta aplicación, si de pronto en su casa tienen un ejemplar de la Biblia, que lo tomen en sus manos para que juntos leamos la palabra del Señor. San Juan, capítulo 2, versículo 22, está diciendo la palabra del Señor. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Gloria al Señor Jesús. Lo volvemos a leer para la gloria del Señor. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al Señor Jesús. Me voy a invitar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que coordine mis pensamientos en esta hora, que use mi vida, que hable a través de mí, que hable a través de mi vida. Gloria al Señor. Soberano y eterno Señor Jesús, en esta tarde estamos aquí reunidos delante de ti, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, reconociendo tu nombre, reconociendo tu grandeza, Padre Santo, ya que tú eres bueno, Dios, ya que tú eres grande y maravilloso. Ya que, Dios, en tus manos pongo mi vida en esta tarde, Señor, pidiéndote que seas tú usando mi vida, coordinando mis pensamientos, Dios, respaldando tu palabra, ya que tú eres bueno, grande y misericordioso. Abre el corazón de cada hermano, de cada amigo en esta tarde, para que tu palabra haya cabida, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor Jesús. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos en esta tarde a hablar un poco, centrarnos un poco en la palabra del Señor Jesús bajo el tema: Dios habla de muchas maneras para grandes propósitos. Gloria al Señor Jesús. Dios habla de muchas maneras. Y nosotros, hermanos, que estamos aquí, que hemos podido conocer a Dios, sabemos que Él nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y una es la vida del ser humano antes de oír su preciosa voz, antes de oír el poder del Señor, antes de conocer sus grandezas. Y otra es la vida del que ha tenido ese encuentro directo con Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre las personas que hemos adquirido el conocimiento del poder de nuestro Señor Jesucristo y las personas que aún no lo tienen. Pero qué bueno, hermanos, porque para eso vino Dios. Para eso fue manifestado nuestro Señor Jesucristo, o Dios Todopoderoso en carne, para hacerle entender al ser humano que como va o como iba mal, o como va mal. El ser humano sin Dios, nada puede hacer. El ser humano sin Dios, hermanos, no va a encontrar ese gozo que Él deposita en la vida de cada persona. El ser humano sin Dios, hermano, va a seguir hundiéndose, va a seguir en sus fracasos, va a seguir en sus desilusiones, va a seguir, hermano, cada día rumbo al abismo, cada día rumbo, hermano, a una vida llena de tristezas, a una vida llena de amarguras, a una vida llena de problemas. Porque esa es la vida del ser humano sin Dios. Pero otra cosa es la vida del ser humano cuando ha tenido ese encuentro directo con Dios. Hermanos, es algo maravilloso, ¿cierto? ¿Cuántos hemos sido tocados por la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas? ¿Cierto? ¿Cuántos hemos sentido a Dios en ese momento oportuno? ¿Ah? Cuando creíamos que no había ninguna otra opción, cuando creíamos que ya todo se había terminado, cuando creíamos que no se podía hacer nada, ahí llegó Dios Todopoderoso, intervino con su palabra en nuestras vidas. Y es por eso que en esta tarde estamos aquí reunidos juntos. Y es por eso que esta mañana, esa primera dominical a las 9, está el salón casi repleto, hermanos. Porque hemos conocido al único Dios verdadero. Hemos conocido al Dios que tiene el poder, que tiene el control, al Dios que hace cosas sobrenaturales. Este es nuestro Señor
Jesucristo. Alabanzas al Señor. Por eso, hermanos, qué bueno cada día meditar en la palabra del Señor. Pues la palabra está diciendo, hermanos, uno de los versículos que hemos meditado quizás muchas veces acá y hemos escuchado que lo decimos para los niños. Instruye al niño en su camino, ¿cierto? Que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué no se va a apartar el muchacho? ¿O por qué así se aparte, va a conservar o va a seguir entendiendo de que Dios lo va a ayudar en algún momento? Porque ha sido instruido en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos. Dios se ha hablado, hermano, a través de ángeles. Dice la palabra en Génesis capítulo 32, versículo 22. Va a pedir el favor a nuestra hermana Daisy que nos ayude. Vamos a ver algunas citas hoy. Génesis capítulo 32, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó ¿el qué? El vado de Jacob. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 23. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Gloria al Señor. Aquí estamos hablando de Jacob. ¿Por qué Jacob, hermano, tomó esa decisión de tomar sus hijos y cruzar el arroyo? Porque le habían hablado los ángeles, porque le había hablado el ángel de Jehová. Gloria al Señor Jesucristo. Así, hermanos, que cuando Dios habla, hermanos, y uno obedece, porque otra cosa es oír hablar a Dios, otra cosa es obedecerle, ¿cierto? Otra cosa es uno ser sumiso y bueno, Señor, como tú mandes. Porque como seres humanos, hermanos, a veces somos muy llevados de nuestro parecer. Pero que nos guarde Dios, hermanos, de apoyarnos en nuestra propia opinión. Bueno, hermanos, apoyarnos cada día en la palabra del Señor Jesús, ¿cierto, hermanos? Qué bueno obedecer cuando Él hable. Y quizás muchas veces nos ha hablado. Que Dios nos ayude porque quizás algunas de ellas no hemos obedecido. ¿Ah? Una manera muy bonita de hablar, hermano Dios, es cuando se genera en uno esa necesidad de orar. Dios pone en uno ese sentir. Y usted toma como la iniciativa y usted trata como de buscar el espacio, pero se deja llevar de otras cosas. Y hasta ahí llegó ese hablado de Dios. Es decir, no obedecimos. Pero aquellos hombres y aquellas mujeres que obedecen la voz de Dios, Jesucristo, Dios tiene grandes propósitos con él. Y Dios los cumple, hermanos. No es que hay gente que Dios usa mucho, ¿cierto? Me sorprende porque hay gente que Dios usa de una manera muy especial, de una manera maravillosa. Pero ¿qué trasfondo hay en la vida de ellos? ¿Qué han vivido ellos? ¿Qué han pasado? ¿Ah? ¿Cuántas veces han indagado en la presencia de soledad? ¿Cuántas veces han oído la voz? La voz de Dios es audible, hermanos. Decía un predicador, hermanos, uno de los predicadores que Dios ha usado mucho en nuestra iglesia, que un día iba a salir de viaje. Iba a salir de viaje, tenía que irse de Medellín a otro pueblo. Y fue a tomar el bus, ya había comprado su tiquete y cuando fue a dirigirse a montarse al bus, que oyó una voz que le dijo, en ese no. Y él se sorprendió, pues ya había comprado el tiquete, era el bus que salía a la hora que le tocaba irse. Y volvió a ir, porque a veces uno cree que está loco. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy enloqueciendo? ¿Qué? Y volvió a ir nuevamente a tomar el bus. Cuando otra vez la voz, en ese. Ya, segunda vez, hermano, se llenó de curiosidad. Dijo, esta es la voz de Dios. Y dejó ir ese bus. Luego, que iba allá en el otro bus, el bus en el que él le correspondía viajar se había volcado. Qué bueno oír la voz de Dios, ¿cierto, hermanos? Porque la voz de Dios es audible.
Y hay un escrito que dice, hermanos, que cuando uno se ponga a orar, sino que esté uno, hermano, que Dios nos ayude, porque Dios quiere perfeccionarnos. Amigo, Dios quiere perfeccionar tu vida. Dios conoce todo. Dios por eso habla nuestras vidas, porque Él quiere evitarnos a nosotros muchos sufrimientos. Ese es el Dios que nosotros alabamos, un Dios que nos ama, un Dios que quiere grandes cosas para nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Qué bueno oír la voz del Señor. Alabanzas al Señor y Dios habla. Bien. Y les iba a decir, hay un dicho, hay un escrito que dice que cuando te pongas a orar, no te levantes de orar hasta no oír la voz de Dios. Y muchas de nuestras oraciones solamente quizás escucha el palabrerío en nosotros. Escucha el palabrerío, Señor, Señor. Pero qué bueno, hermanos, uno pararse de ahí, de ese lugar, ungido por la voz de Dios, ungido por la presencia del Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Y dice la palabra de Dios que allí en Lucas capítulo 1, versículo 13, gloria al Señor, también le habló, dice la palabra del Señor que Dios le habló a través de un ángel. Oiga, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Bonito ese mensaje, esa palabra de Dios a través de un ángel. Gloria al Señor Jesús. Y Lucas capítulo 1, gloria al Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 10. Está diciendo la palabra del Señor. También, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Dios también, hermano, habla a través de ángeles, ve, de sueños. La palabra del Señor dice que Dios le habló a través de sueños a Jacob, a José, a José, sí, que Dios le habló a través de sueños a José, a Jacob. Y quizás muchas veces nosotros hemos soñado, ¿cierto, hermanos? Y Dios habla, hermanos, Dios habla a través de los sueños. Pero muchas veces nos falta discernimiento, hermanos. Nos falta ese discernimiento de saber qué quiere Dios con todo en nuestras vidas. Dios habla a través de tantas cosas, hermano, de un amanecer, de un atardecer. Dios habla a través de una persona. Continuamente Dios nos está hablando, hermanos. ¿Qué decir de aquí de la palabra de Dios? Dios nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos, hermanos, porque Dios tiene un propósito muy grande, hermanos. ¿Qué decir, hermano, Vea, Dios le habló a Belsasar a través de una escritura en la pared, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante de él candelero sobre lo que encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Versículo, gloria al Señor Jesús, versículo 9. Dice la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 5. Gloria al Señor. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Dios, hermano, cuando habló acá, cuando Dios le habló a María, habló con un propósito. Cuando Dios le habló a Zacarías, habló con un propósito. Y Dios, hermano, siempre está hablando continuamente, está hablando para hacer grandes propósitos con nuestras vidas. Y antes de que Dios hablara, ellos estaban en una posición.
Pero después de que oyeron la voz de Dios, vivieron otra situación diferente. Qué bueno oír la voz de Dios. ¿Qué decir también de Balaán? Que Dios le habló a través de una asna. ¿Ah? Tremendo, ¿cierto? Dios es bueno. Y por ahí hay una anécdota, o bueno, una historia que dice que iba un señor con su asno, con su caballito, que por allá el caballito y iba con su perrito. El caballito por allá se le echó, no quería andar y que comenzó a pegarle y que el caballo le habló. Entonces él salió corriendo del susto y el perro detrás de él. Y que por allá, qué susto me pegó ese caballo. Dice, señor, el señor le contestó, es cierto, qué susto nos pegó. Y vuelve y arranca el señor. La gente saca muchas historias. Vuelve y arranca, pues ya le había hablado el caballo y luego el perro. Imagínense, ¿dónde pararía ese señor? Pero aquí no, hermanos, aquí lo especial es cuando habla Dios y habla nuestros corazones. Y un día entramos nosotros acá, hermano. Yo me acuerdo ese día que yo entré acá, hermano. A mí no, bendito Dios. Sí, yo venía derrotado por el pecado, derrotado por la maldad, hermanos. Dios me guardó de haber cometido unos hurtos, de haber quizás haber lastimado a alguien. Y me condujo hasta su iglesia, hermano, un domingo. A ser 10 de la mañana y entré yo con muchos pensamientos, me habían echado del trabajo donde estaba, tenía muchas deudas, tenía muchos problemas, muchos enemigos, tenía muchas cosas, pero entré por ese lugar. Yo a veces buscaba hasta la muerte, hermano, nomás les digo, no, no, ya no me importaba nada, era una situación difícil para mi familia, para mi esposa, y entré por ese lugar, hermano, sin ninguna opción, nada, nada, pero Dios esa mañana me habló acá. Me habló a través de su palabra y comencé a llorar, comencé a llorar, comencé a sentir la voz de Dios, esa voz audible que me decía que no todo se había terminado, que yo sí valía, que yo sí iba a servir, que yo no era un estorbo para la gente. La sociedad ya me había cerrado las puertas. Dios me habló a través de su palabra. Y desde ese día mi vida fue otra. Desde ese día mi vida fue otra. Y muchas veces antes de yo haber oído la voz de Dios, entraba por esa puerta a escuchar algunos cultos y acá se paraba el predicador y yo pensaba, si será verdad lo que él dice, si será verdad que Dios habla, si será verdad que Dios cambia, si será que Dios liberta, Dios rompe cadenas, si será que Dios me va a desatar de la drogadicción, pensaba yo, eso es mentira, esa gente quizás está hablando cosas, yo pensaba, hermano, de allá atrás sentado, porque me sentaba atrás, yo qué payasos, pensaba yo. Pero otra cosa es cuando uno vive la propia realidad con Dios y comienza a oír su voz, aleluya. Esa voz especial del Señor, hermano. Es que nosotros para Dios valemos mucho. ¿Cierto, hermanos? Dios es tan especial, hermanos. Dios nos ama tanto, tanto. Amigo, Dios te ama tanto, pero tanto, tanto. Solamente es oír la voz de Dios. Solamente es como inclinar uno y postrarse y permitirle a Él que hable a su vida. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Mano, Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de una columna de nube y otra de fuego. ¿Ah? Y yo me imagino pleno día, en pleno desierto, ese calor y la nube allá y el pueblo de Israel. Qué bonito. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo que no estamos solos. No estamos solos, Él está con nosotros. Y quizás, hermano, llegaba la noche y ese frío en el desierto y la nube de fuego allá, hermano. Y el pueblo de Israel miraba y no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Ahí está Dios, ahí está Dios. Oh, aleluya, alabanzas al Señor. Hermano, Dios, hermano, le habló a Jonás. ¿Y ustedes saben cómo le habló Dios a Jonás? ¿A través de qué? De un pez. Hermanos, tenés lo que tragar un pez para comprender que era Dios el que le estaba dando la orden de que fuera a Nínive a predicar el evangelio, hermanos. ¿Ah? Le habló a través de un pez gigante. ¿Ah? Alabanzas al Señor. Y dice, hermano, por ahí
no sé por qué estoy trayendo tanta historia hoy a la prédica, pero bueno, hermanos, dicen que había una niña estudiando y estaban en una clase como de religión. Y la niña dijo que a Jonás se lo había tragado una ballena. Y la profesora con sus argumentos y con su conocimiento, pues le estaba diferiendo con la niña. Y le decía que la ballena es el pez que tiene el estómago más pequeñito, que ella no se pudo haber tragado a Jonás. Y la niña, hermano, yo creo que tenía buenos cimientos, porque le dijo, vea, profesora, eso dice la Biblia. Y si la Biblia dice que fue Jonás el que se tragó la ballena, yo también creería. ¿Eh? Sí, Hermanos, que no es cierto. ese sí. Dios es bueno, hermanos. Dios le habló a Jonás a través de un pez gigante. Gloria al Señor. A Moisés, ¿de dónde le habló? Largo De una también. zarza, hermanos, ardiendo. Pantalón apenas puede, ya no le coge abajo. Porque el lugar que pisa, santo es. Y él veía que la zarza ya a la distancia, encendida, pero no se consumía. ¿Ah? Y le habló a través de una zarza. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios continuamente nos está hablando. Nos está hablando. Muchas veces salimos de acá gozosos, hermanos, porque muchas veces nos hemos sido tocados por la palabra de Dios, hermanos, a través de sus siervos. Y sale uno, hermano, con esa mentalidad: esta vez sí voy a cambiar, esta vez sí voy a orar, esta vez sí voy a hacer esto, esta vez sí voy, no, mejor dicho, y se va uno, hermano, comprimido, se va uno, hermano, sintiendo esa presencia de Dios, hermano. ¿Ah? Usted le dejó ese pedazo con Lo he dicho. Ay, Socillo, ay, lo que pasa de aquí a nuestras casas. ¿Dónde estará el enemigo, hermano, escondido? ¿A dónde nos estará arrebatando la bendición? Lo corté con ese Porque muchas veces llegamos a nuestra casa y lo que Dios habló acá en este precioso lugar, a nuestros corazones, parece que se nos ubica olvidado. Y volvemos otra vez a la misma situación. Dios ha hablado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, qué bueno poner la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, porque Él continuamente está hablando. Alabanzas al Señor. Gloria a nuestro Señor Jesús. Dios le habló a Moisés a través de una zarza. Y vea, hermanos, gloria al Señor. Dice Hebreos capítulo 1. Y le pone el de la aguja del más oscuro. Versículo 1, está diciendo la palabra del Señor. Sí, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hermano. Dios es grande, hermanos. Y si usted ve la vida de estas personas antes de haber oído la voz de Dios, era pero la vida de ellos, hermanos, después de haber oído la voz de Dios, a través de la zarza, a través del pez, a través, hermano, de la escritura en la pared, de otra. Siguió siendo la misma. Jonás salió derechito del pez a predicar el evangelio, hermano, en Nínive, porque había entendido de que era Dios, hermano, el que lo había mandado. Y a veces, hermanos, como seres humanos, queremos apoyarnos en nuestra propia opinión. Que Dios nos ayude, hermano, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Y está diciendo el salmista: no, líbrame, Señor, de los que me son ocultos, hermanos. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es grande. Y las cosas que Dios hace son sobrenaturales. Abrir el mar para que pasara el pueblo de Israel en seco es algo sobrenatural. Es que el Dios que tenemos no es pequeño, es un Dios grande, hermano. Dios no está en el universo está en Dios.
¿Por qué, hermano? Los discípulos entendieron que Dios les había dicho que Él resucitaría. Que Él les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, hermano. Y tuvieron que esperar y tuvo que pasar, hermano, para que ellos pudieran entender, aleluya. Gloria al Señor, de que Él les había hablado. De que era Él, hermano, el que había resucitado. Por eso esa palabra, hermano, que Él continuamente nos está predicando, que Dios nos está diciendo, hermano, continuamente, es para ponerla por obra en nuestras vidas. Es para servirle con más pasión, es para servirle con más amor, es para decirle, Señor, es que aquí estoy, porque tú eres el único grande, tú eres el único sanador, tú eres el único libertador, tú eres el único poderoso. Tú tienes el control, Dios, Él tiene el control. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántas, hermano, nos ha hablado Dios a través de los predicadores, a través de nuestro diario vivir? Lo que Dios nos ayude, porque Él es nuestro sanador, ¿cierto? Pero llega la enfermedad y automáticamente, hermano, no es pecado, no le voy a decir que sea pecado, pero automáticamente nuestra mente, hermano, nos traiciona a veces. Y ahí mismo, ¿qué decimos? Para ande el médico, llevémoslo ande el médico, llevémoslo ande el doctor. Dios está diciendo que Dios puede usar tu vida para sanar a alguien. Porque ese es el Dios que tenemos, hermano. Qué bueno consultar a Dios en todo antes de tomar una decisión. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande. Y Él habla, hermano, muchas veces y de muchas maneras, pero para grandes propósitos en nuestras vidas. Aleluya, Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. San Juan, capítulo 2, versículo 22 para terminar. El tiempo avanza rápidamente. Mira, hermano, cómo entendieron sus discípulos. San Juan, capítulo 2, versículo que leímos inicialmente. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, hermano. Es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande, hermano. Que la muerte no lo sometió porque Él es el dueño de la muerte, hermanos. Él es el que desata, hermano, al esclavo. Él es el que rompe cadenas. Él fue el que se paró allá en la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, después de estar de 4 días de muerto, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y la muerte automáticamente lo tuvo que soltar. Porque era el rey, era el Dios todopoderoso, el que le estaba hablando. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de qué? De sus palabras, de esas palabras de poder, de esas palabras con las que Él decía al ciego que se sanara y el ciego se sanaba, con la que Él le decía al cojo y al paralítico, levántate, y el paralítico se levantaba. Eran esas palabras que en todo momento a ellos, hermanos, los estaban allí como torturando, porque ellos decían, ¿será que no resucitó? ¿Será que no va a resucitar? Pues ¿cómo no iba a resucitar si era el Dios todopoderoso? Aleluya. Y se acordaron de lo que Él les había dicho. Hermano, la vida de ellos por un instante fue una, cuando estuvieron con Él. Después fue otra, cuando estuvieron sin Él, cuando Él murió. Pedro lo negó, hermano. Y lo habían visto obrar, lo habían visto sanar, lo habían visto hacer grandes cosas. Y por un instante, cada uno volvió a sus quehaceres, cada uno volvió a hacer lo que hacía antes, pues ya se murió Jesús. Pero otra cosa es cuando Él resucita y vuelve y les habla, es que aquí estoy yo. La vida de ellos, que ahí en adelante, hermano. Felipe, Pedro, Juan, todos ellos, hermanos, no les importó perder la vida, no les importó. ¿Por qué? Porque esas palabras que Él les había dicho, hermano, que se habían cumplido,
era la que diariamente recordaban en sus vidas, en lo más profundo, por donde ellos iban. Ahí estaba la voz de Dios, por donde ellos andaban, por donde ellos entraban y salían. Ahí estaba taladrando la voz de Dios, diciéndole: no los voy a dejar solos, enviaré desde lo más alto aún al Espíritu Santo. Aleluya. Y voy a estar con vosotros. Hoy sí, mañana no. Todos los días. Mañana y en la tarde no. En la noche los voy a dejar solos. No. Voy a estar con vosotros todos. Aquí estás, Dios, aquí estás. Ayúdanos cada día, Dios, a obedecer tu voz audible. A obedecer, Dios, porque has hablado muchas veces a nuestras vidas. Y Él les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar el Consolador para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo le voy a invitar a estar de pie, hermano y amigo. Él es grande, Él es poderoso. Él está en este lugar, hermano, y Él ha hablado de muchas maneras a nuestras vidas, con grandes propósitos. Y el que inició la buena obra en nuestras vidas, Él la va a perfeccionar. Aleluya. Alabanzas al Señor. Tú eres bueno, Dios, tú eres grande.